Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva edición de Pensando Cuba. Yo soy Hernán Alberro y seguramente en un rato nos va a acompañar Pedro Acosta, como hace habitualmente, pero hoy evidentemente con algún problemita técnico. Y hoy vamos a hablar un poco de la relevancia que está teniendo cada vez más el activismo en el exterior de Cuba, en diferentes ámbitos políticos, que hasta hace algún tiempo, probablemente un poco más de 20 años, parecía como un área vedada a los cubanos, era un área donde Cuba era un tema del cual mejor no hablar. Y para conversar de estos temas, precisamente tenemos como invitado a Yaxis Cires, que ya ha estado en este programa. Yaxis es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero además flamante vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, de ODCA. Así que nos pareció muy pertinente poder conversar contigo. Yaxis, ¿cómo estás? Muy bien, Hernán, muchas gracias por la invitación. De verdad que a mí siempre me ha gustado estar en este programa de ustedes, donde podemos hablar cada uno desde sus posiciones, respetando siempre el pluralismo. Y de verdad que siempre me siento muy cómodo en estar en este espacio de ustedes. Muchas gracias, Yaxis. Em, ¿Tú crees que lo que dije al inicio es así? O sea, que los activistas cubanos durante muchos años tuvieron un poco la puerta cerrada a ciertos ámbitos políticos en América Latina. Sí, y no podemos perder de vista como introducción que el régimen cubano durante 6 décadas ha dedicado recursos, relaciones, estrategias a vender su propaganda a nivel internacional y con mucho énfasis en América Latina, vendiendo la idea de que es el paraíso de los derechos sociales, de que es un ejemplo de resistencia frente a un enemigo externo, vendiendo que en realidad la situación que hay en Cuba, la grave crisis que hay, es producto de las relaciones con ese enemigo externo. Y eso ha calado en América Latina y también mucha gente guiada por cierto sentimiento que podríamos llamar antinorteamericano, también, además de comprar ese mensaje del régimen cubano, de la dictadura, también ha cerrado durante mucho tiempo las puertas a los disidentes, a los opositores, a los activistas de la sociedad civil de Cuba, y no solo a ellos, sino a la idea de que la realidad de Cuba es muy distinta a como el régimen la ha vendido. Gracias a Dios y al trabajo de muchas organizaciones, eso ha ido cambiando tanto en el ámbito de la sociedad civil de América Latina, de los países de América Latina, como en la parte más, diría yo, que política, en el entramado de los sistemas políticos de estos países. Todavía queda mucho por avanzar, hay grandes retos, pero se ha avanzado. Qué bueno que dices eso, Yaxis. Quiero decir, me refiero a que mencionas lo de los esfuerzos y los logros de la sociedad civil, tanto interna como externa, para precisamente recuperar, creo que es la expresión, ¿no? Recuperar esos espacios que en definitiva les pertenecen, ¿no? Porque me parece que quizás un error, y tú me dirás si lo entiendes de esa manera, sería pensar que Cuba, en realidad, que el gobierno cubano abandonó esos espacios y ustedes los recuperaron.
Bueno, en realidad ellos no los han abandonado. Ellos no los han abandonado. El régimen cubano lo que ha tenido es que aceptar, no aceptar como que de buena fe. No me refiero a aceptar de buena fe, sino que ha tenido que constatar, quizás esa es la mejor palabra, que ya no es el único que puede hablar en América Latina. Por ejemplo, durante la Cumbre de las Américas de Panamá, pudo comprobar cómo la sociedad civil latinoamericana apoyó a la sociedad civil cubana. Y no solo eso, sino que se generó un sentimiento de repulsa ante el bochornoso comportamiento de ellos aquí, en Panamá. Después, ese trabajo se ha ido profundizando por medio de diferentes alianzas con grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, hay grupos cubanos que participan en alianzas junto a organizaciones de países latinoamericanos en el ámbito de la libertad de expresión, en el ámbito de los derechos sociales. Eso ha ayudado, por ejemplo, a que se han hecho peticiones de audiencia en la CIDH, se ha tenido reuniones con organismos de Naciones Unidas y otras entidades con el acompañamiento y el apoyo de esas redes que se han generado. Es una realidad, repito, todavía falta, todavía falta, pero eso está pasando. Y yo quiero dedicar también un minuto, aunque sea, para hablar de lo que ha sucedido también en el ámbito político y especialmente en la Organización Demócrata Cristiana de América, que ha tenido recientemente su congreso. El tema de Cuba ha estado muy presente en el último congreso que fue a principios de este mes en Colombia, que Colombia está viviendo una realidad política compleja, pero a la vez muy interesante. Yo creo que hubo tres momentos en los que Cuba estuvo presente en ese congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a más de 30 partidos humanistas cristianos de la región. En primer lugar, hubo un momento tremendo, impactante, de homenaje y recordatorio de los presos políticos, no solo de los presos cubanos, de los de Venezuela, Nicaragua, de Bolivia, pero también de Cuba. Cuba y Venezuela, que son los países que más presos políticos tienen. En realidad, en América Latina debe haber en torno a o más de 1.800 presos políticos. Es un horror que en pleno corazón de Occidente suceda eso. Pues hubo un momento inicial en el Congreso de la OCA donde se habló del tema de los presos políticos. Y ahí se mencionó la presidenta Mariana Gómez del Campo, habló del caso de José Daniel Ferrer y también el de Loreto Hernández. Y eso fue muy importante porque yo como miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos me identifico mucho o me toca mucho el tema del presidio político en Cuba. El segundo momento también muy impactante fue una condecoración que el Senado de Colombia impuso o entregó al Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que es un partido fundado en 1991, con una trayectoria humanista cristiana, con una propuesta humanista cristiana para Cuba, con una propuesta económica de economía social de mercado y un partido que ha estado siempre integrado a las diferentes internacionales de centro derecha y humanista que hay a nivel mundial. Y a mí me tocó yo tuve el honor de recibir esa condecoración, no para mí, sino en reconocimiento de la trayectoria de muchos demócratas cristianos cubanos, muchos que ya han fallecido,
pero que han entregado su tiempo, su vida, sus esfuerzos, incluso sus recursos para la lucha democrática en Cuba. Y en ese momento, y me van a perdonar si es falta de modestia, pero fue la elección mía como vicepresidente de la OCA, votado por los países del Caribe. A mí me honra mucho esa elección, y también me honra poder acompañar a nuestra presidenta Mariana Gómez del Campo y a su equipo en esta nueva etapa de la OCA. Ese es un espacio que los cubanos, los demócratas cubanos, fíjate que no solo digo los demócratas cristianos, sino que los demócratas cubanos tenemos conquistado. Y como ese también, el de la UPLA, donde el PDC de Cuba también participa, y la semana pasada di una charla a todos los partidos miembros de la UPLA, que son más bien partidos de derecha. Está el PRO de Argentina, UDI, Renovación Nacional de Chile, etcétera, y pude hablar en esa reunión sobre la situación de los presos políticos cubanos y hacer una serie de propuestas. Y hablando de propuestas, Yaxis, justo me dejaste la palabra ahí picando. ¿Qué, cómo estás viendo a la OTCA desde tu nuevo rol? ¿Cuáles son los desafíos que piensan enfrentar o que quieren un poco tomar las riendas de la organización? Y en cuánto crees que eso contribuye a la causa cubana? Bueno, a la causa demócrata, ¿no? Creo que, como tú decías, hoy en día, incluso hacer distinción entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, sí, son países diferentes, pero todos tiramos para el mismo lado, ¿no? Sí, es evidente que el tema de Cuba, de los presos políticos, pero también de la necesidad de que Cuba avance hacia un Estado democrático de derecho, donde se respeten las libertades, los derechos humanos, pero también con una economía próspera que saque al país del 89% de la población en extrema pobreza. Es evidente que ese tema va a estar muy presente en esta nuevo mandato de nuestra presidenta Mariana. Ella está muy sensibilizada con el tema de los presos. Ella amadrina a varios presos, entre ellos a Donaida, que ahora que la han regresado a la prisión, lo cual es totalmente injusto, y lo estamos denunciando. También hay que entender que Cuba no es el único problema que hay en la región, y que una organización como esta también tiene que tener objetivos centrados en el fortalecimiento de sus propias estructuras, el fortalecimiento de las estructuras políticas de los partidos miembros de la organización. Esta es una pelea muy difícil porque por un lado tienes a el grupo, se me ha olvidado el nombre, bueno, de la izquierda radical, el Foro de Sao El Paulo, Foro de Sao Paulo, sí. el El Foro de Sao Grupo Paulo, Puebla. y por otro el Grupo de Puebla, que son muy activos, son muy solidarios, incluso cuando hay presidentes que son delincuentes, claramente ellos son muy solidarios, no tienen otras consideraciones, Ni y vergüenza. además que han contado con ingentes recursos provenientes de Venezuela, pero no solamente de Venezuela, y con apoyos que evidentemente nosotros, los partidos democráticos de América Latina, no hemos tenido. Entonces, pero claro, por esa realidad hay que enfrentarla con estrategias más inteligentes y buscando el apoyo, que sí lo tenemos, de fundaciones como la Fundación Konrad Adenauer y otras. Es muy importante, y esto es un objetivo claro de la OTCA, el fortalecimiento de los partidos políticos. Hay quien ha caído en el error
de creer que esto es una cuestión. Cuando me refiero a esto, me refiero a terminar con los regímenes totalitarios, autoritarios, asesinos, que esto es una cuestión que solamente puede impulsar la sociedad civil. Eso yo creo que es un error. Yo creo que hay que delimitar bien las funciones y las metas, los objetivos, lo que es la sociedad civil y lo que es la política y los partidos políticos. Y hace falta que en América Latina que existan partidos políticos fuertes que sean la alternativa política, política a esos partidos que han impuesto regímenes como los que he descrito. Por tanto, yo creo que además de la lucha por la libertad y por los presos políticos, un segundo objetivo va a ser el fortalecimiento de los partidos políticos de las diferentes tendencias, en especial pues, de la nuestra, de lo que podríamos definir del centro derecha o de los partidos humanistas. Eso nos pone ante muchos retos, pero que todos son muy interesantes. Por ejemplo, abrirnos a nuevos partidos que han surgido, que algunos en gobiernos y que quizás no tengan en su nombre la consideración esta de demócrata cristiano, pero que en el fondo están defendiendo una causa que es la misma que defendemos nosotros y basado en los mismos valores humanistas. Por tanto, yo creo que ese es un gran reto. Todo esto, cualquiera puede decir, este segundo objetivo, en qué, cómo incide en Cuba o en la lucha por la democracia, claro que sí, porque una de las cosas que han hecho estos regímenes es acabar con los partidos políticos. Y dos, es impensable que se pueda configurar, por ejemplo, una Cuba democrática sin la participación de partidos políticos, sin la apertura al pluralismo político, que va más allá de la diversidad. Toda sociedad civil, todo país es diverso, pero el pluralismo es otra cosa. El pluralismo es aceptar esa diversidad como algo legítimo y como algo que merece estar presente en el futuro. Yo no conozco ninguna democracia sin un sistema de partidos fuerte y solvente. Yaxi pensaba, no, totalmente de acuerdo con lo que dices y de hecho recordaba mientras te escuchaba una frase que dice un querido amigo Fernando Ruiz, que siempre menciona la necesidad de construir bajo el techo, bajo el suelo de las dictaduras, los pilares de la democracia. ¿Y cuáles son los pilares de la democracia? Bueno, tú lo decías, el pluralismo, pero no solo el pluralismo en términos de la diversidad social, sino también el pluralismo político, ¿no? Y finalmente los que tienen representatividad, nos guste o no, la manera, la forma o lo que fuera, digamos, más allá del método, son los partidos políticos y sus representantes, ¿no? Que llegan al poder a través de partidos políticos o algún otro mecanismo. Pero me dejaste pensando en una cosa y me gustaría preguntarte ya desde... Entiendo que tu rol en ODCA no es el rol o no ocupas el lugar que típicamente ocupa por ejemplo, un demócrata cristiano chileno, ¿no? Que efectivamente tiene una posibilidad más inmediata de poder, vamos a decirlo así. No quiero perder las esperanzas con Cuba, pero la verdad es que, por ponerlo de otra manera, tiene que luchar elecciones internas, afortunadamente, ¿no? Y muchas veces, y tú lo mencionabas recién, tienen que generar alianza con partidos que, claro, no van a ser 100% afines, no van a estar de acuerdo en la totalidad, pero en un mínimo necesario para poder construir poder político, ¿no? Eso lo vemos muy bien en Europa, donde las coaliciones parlamentarias son la base de la gobernabilidad, ¿no? Pero quería preguntarte, sí, me fui un poco, pero quería preguntarte un poco porque tú eres un activista de la sociedad civil, tú eres integrante de una organización muy prestigiosa de denuncia y monitoreo de violación a los derechos humanos en Cuba, y muchas veces está en las democracias, en las dictaduras es diferente, pero en las democracias muchas veces está esta dicotomía, ¿no? De sociedad civil o política, ¿desde dónde hago el cambio? ¿Tú cómo ves esa dicotomía? Yo creo que esa dicotomía
no debería existir. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo hay una elección para miembros de la CIDH. Los cubanos vamos a tener una candidata que es propuesta por el Departamento de Estado, por Estados Unidos, pero es una candidata nuestra, que es Rosa María Payá. Es importante entender, por ejemplo, que al final, ¿quiénes votan? Los estados, los gobiernos. ¿Quiénes forman los gobiernos? Los partidos políticos. Es decir, no debería, y te estoy poniendo un ejemplo inmediato y que tiene que ver con derechos humanos. No podemos establecer una estrategia desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, que no tenga en cuenta a la sociedad política. No podemos pensar en un proyecto de transición para Cuba sin tener en cuenta a la sociedad política, no solo tenerla en cuenta, sino darle parte. No podemos, o no, las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, no deberían ser presas de una especie de complejo de hiperlegitimidad, porque la historia ha demostrado que en aquellos lugares, por ejemplo, donde hay sociedad civil fuerte, pero no hay un sistema político fuerte o no hay partido fuerte, no se va a ninguna parte. Yo he hablado en estos días con activistas de Nicaragua, con directores de medios independientes muy importantes de América Latina y los reconocen. Creímos que nosotros solo podíamos. No, tenemos que fortalecer los partidos y establecer diálogo con los partidos. Y la cooperación internacional tiene que regresar sus apoyos a los partidos, como las fundaciones europeas apoyaron a los partidos en la transición española, por ejemplo. Las fundaciones europeas y la cooperación internacional, incluyendo la de Estados Unidos, tiene que regresar a apoyar partidos políticos, porque al final los que van a competir en las elecciones son los partidos políticos, son los partidos políticos. Entonces, yo creo que esa dicotomía no debería existir. Y otra cosa, es lógico que si queremos influir en el ámbito político y desde el ámbito político, tiene que haber personas que compartan esa doble naturaleza. Y te aseguro que no soy el único, no soy el único, y no por el hecho de que nosotros en Cuba estamos fuera del poder, sino que ya hay países donde existen elecciones democráticas, donde existe alternancia en el poder, que ya hay gente que está compartiendo estos dos ámbitos. Eso sí, cuando su partido llega al poder, no puede mirar a otro lado, tiene que mantenerse firme en esas causas. Y aprovecho esta pregunta que me has hecho para recordar algo que no dije cuando hablé de los presos políticos, pero que tiene que ver con esto. Yo creo, y ya lo he planteado en dos de estas reuniones internacionales, que América Latina tiene que impulsar, desde luego, desde el ámbito civil, pero desde el ámbito político, una convención americana que proscriba el presidio político. América Latina, y no pienso ahondar mucho en esto, pero ha sido ejemplo a la hora de generar figuras jurídicas de derecho internacional. Por ejemplo, el derecho de asilo político diplomático surge a raíz de un contencioso entre dos países latinoamericanos, y Perú, uno de ellos, donde se le otorga asilo a una persona. No recuerdo bien el caso, tendría que profundizar, pero la figura del asilo político diplomático entra
en juego en América Latina. Y después es una figura que se fue asumiendo por todo la comunidad internacional. Creo que América Latina debería ser la pionera en el establecimiento de una convención sobre el presidio político, que elimine el presidio político. Y eso se puede comenzar como toda norma de derecho internacional, con que un Estado comience una práctica, se obligue mediante una declaración unilateral y otros vayan acompañándole y aceptándole, eso va generando un camino que termina, que en derecho internacional aplicamos la palabra que cristaliza en una norma convencional sobre esa materia, pero comienza con declaraciones y obligaciones muchas veces unilaterales de los propios estados. Yo creo que para impulsar eso, un buen ámbito de colaboración sería ese entre la sociedad civil y la sociedad política y gobiernos de la región. Muchas gracias, Yaxi. Yo creo que la respuesta que diste es realmente muy completa y me quedaba pensando también, bueno, lo que tú decías, ¿no? Esto de que es necesario, yo lo pensaba si se quiere por la negativa, ¿no? Es necesario no tener políticos que solo se dediquen a la política. O sea, porque si no también, y esto quizás pensando más afuera de lo que pasa en Cuba, ¿no? Pero si no también a veces es como que quedan encapsulados en una lógica que no siempre del todo sana, ¿no? Y entonces salir y pasar a la sociedad civil, o sea, hacer un poquito ese cambio de sombrero, Sí. como digo yo, No, a y a veces, la inversa, Hernán, y a la sí, tenés inversa, desde razón, la tenés sociedad razón, civil, tenés razón, tenés claro. razón. Entre otras Sí, cosas, a veces, aunque no se, aunque este ejemplo no se trata tanto de que estés en los dos ámbitos, sino que a veces desde la sociedad civil no se comprende la dinámica política. Entonces vas a hablar a Europa o a Estados Unidos con un político y, por ejemplo, primero no te planteas que esa persona que tienes enfrente se debe a un electorado, que ese electorado tiene preocupaciones específicas, que esa persona va a tener que ganar unas elecciones dentro de X tiempo, que también pertenece a un partido. Entonces, esa consideración a veces no se tiene a la hora de poner ciertos elementos, a la hora de comprender los tiempos de la política. Esto no lo digo para que nos autocensuremos, de luego, no se trata de eso, lo advierto, sino para conocer mejor las motivaciones, los objetivos de la persona que tienes enfrente, todo lo que ayude a la sociedad civil a conocer más a profundidad las dinámicas políticas, yo creo que es bueno. definitivamente, definitivamente. Y Axis, como siempre, conversar contigo es tan interesante que nos vamos quedando eh, sin tiempo, pero ¿algo más que quieras agregar que no nos hayas comentado? Cuba vive hoy unos momentos muy difíciles, muy graves, porque estamos viendo ya la última etapa del régimen que hace crisis en todos los sectores y crisis profundas, crisis acumuladas, pero crisis también definitivas en lo político, en lo económico y en lo social. En lo económico y lo social estamos viendo un 89% de las familias en la extrema pobreza, pero también es un problema político. Y cualquiera dirá, bueno, pero si conservan el poder, que es un elemento esencial de la política. Pero es que estamos viendo con las protestas de los estudiantes, los documentos que han firmado, los videos de las intervenciones que han salido, que el régimen ya no tiene ni el apoyo de un sector que siempre ha sido uno de los motores del cambio en Cuba, que ha sido el sector universitario. Es decir, que no solamente ha estado el 11J de la gente más popular, la gente más
humilde, más pobre, sino también la gente, la juventud universitaria. Y eso es reflejo de lo que venimos contando desde hace tiempo desde el observatorio y desde Cubadata también, la pérdida de apoyo popular del régimen cubano. ¿Qué es lo que falta? Y esto es importante trabajarlo a nivel internacional, pero también mediante una activación de la oposición, de la sociedad civil, tanto de dentro como fuera. Lo que hace falta es construir junto a la comunidad internacional una salida política para el régimen. La gente dice, bueno, la gente ya no está de acuerdo, pero ¿qué pasa? Es que no hay una salida política y esa salida política hay que construirla. Desde luego, los humanistas cristianos creemos en una transición pacífica, porque es la que menor costo social traería para el cubano. Ya bastante la gente ha sufrido por esta dictadura de más de 65 años como para vivir un proceso de otro tipo o de gran incertidumbre. Creemos que Cuba lo que debe vivir es una transición pacífica ¿hacia qué? No hacia un régimen socialista mejorado, no, hacia un sistema democrático de libertades, de Estado de Derecho y de economía social de mercado como una también de las garantías de que ese sistema va a permanecer en el tiempo porque no va a abandonar a la familia, a la gente más pobre. Y esa es en resumen nuestra propuesta para estos momentos que está viviendo Cuba. Pero esa alternativa, esa salida política, desde luego que hay que construirla. Yaxi Cires, muchas gracias como siempre por iluminarnos, por hacernos pensar, reflexionar, que es un poco la idea siempre de este programa. Y con esto, bueno, por supuesto te agradecemos tu participación como siempre y dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, como siempre, por los canales y las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba. Muchas gracias.